Te oramos, Señor. Gracias porque te hemos bendecido esta mañana. Te hemos adorado, Señor, adorado con todo nuestro corazón, Señor. Este es nuestro anhelo, este es nuestro deseo, exaltar tu nombre en esta congregación. Que Cristo sea exaltado, que Cristo sea levantado, que nuestro amado reciba la gloria, reciba la honra, la alabanza en medio de nosotros. Ahora, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que voy a compartir tu palabra. Que tú vengas, Señor, y traiga la verdad de tu palabra, Señor, en medio de nosotros. Espíritu Santo, muévete libremente. Esta es tu casa. Esta es tu iglesia, es tu pueblo. Somos tus hijos. Estamos hambrientos, sedientos, deseosos de que tú te muevas con libertad en medio de nosotros. Así que te damos libertad, Espíritu Santo. Te presto mi voz, te presto mi cuerpo, mis oídos para oír tu voz mientras comparto tu palabra. Y bendícenos en esta mañana con ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Soy un poquillo nervioso, perdón. Bueno, estamos hablando acerca de las marcas inconfundibles del derramamiento del Espíritu Santo. Estamos hablando de esto, ¿recuerdan? Las marcas inconfundibles del derramamiento del Espíritu Santo. Hemos dicho a través de esta serie de predicaciones que el derramamiento del Espíritu Santo es con un propósito, que seamos testigos. Amén, ¿acuerdan? Hemos dicho que el propósito del derramamiento del Espíritu Santo es hacernos testigos del Señor, testigos de esta gran salvación que el Señor nos ha dado. También hemos dicho, leyendo Hechos capítulo 1, versículo 8, encontramos eso que acabo de decir. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. O sea que hemos dicho muy claro esto. El propósito del derramamiento del Espíritu Santo es hacernos testigos. También hemos dicho que cuando el Espíritu Santo obra en la vida de una persona, hay evidencias. Hemos hablado de las evidencias internas y de las evidencias externas. Hoy vamos a concluir con las evidencias internas y hablamos que hemos visto que cuando el Espíritu Santo se derrama, los cristianos tienen una sensación del poder y la presencia de Dios que nunca antes habían conocido y que les hace andar en el temor del Señor. Así que si tú quieres saber si el Espíritu Santo está obrando en tu vida, si tú quieres saber que ha habido un derramamiento del Espíritu Santo en tu vida, la primera evidencia es que tú tienes que andar en el temor del Señor. Esta es la primera evidencia, que la iglesia andaba en el temor de Dios. Y hemos hablado de lo que significa andar en el temor del Señor. Como lo comprueba Hechos capítulo 9, versículo 31, dice así. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces hemos hablado que la primera evidencia del derramamiento del Espíritu Santo, o la marca de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida o en mi vida, es que andemos en el temor del Señor. Pero también hemos dicho otra característica que acompaña al derramamiento del Espíritu Santo es la mayor forma posible de seguridad del amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hablamos de las tres formas de seguridad que tenemos acerca del amor de Dios. Y hemos dicho que cuando el Espíritu Santo se derrama, trae una certeza absoluta del amor de Dios para con nosotros. Lo encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 15 y versículo 16, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y aquí está la mayor forma, la forma más alta de seguridad del amor de Dios es esta.
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hemos hablado de esta seguridad del Espíritu Santo dando testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Esta es la fuerza que nosotros nos capacita para ser testigos. Esta seguridad de que somos hijos de Dios. Porque no es algo que nosotros razonamos, no es algo que nosotros producimos o hacemos. Es el Espíritu Santo el que da testimonio que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Hemos dicho, por tanto, que un cristiano no es tanto un abogado como un testigo. Un cristiano no es tanto un abogado como un testigo. Atestiguamos lo que nosotros hemos creído. No es tanto un abogado como un testigo. Y este testigo no es eficaz sin seguridad. Hemos hablado de esto, que cuando el Espíritu Santo viene trae seguridad. Y que podemos testificar con seguridad. Y que si no tenemos esta seguridad, nos cuesta más testificar. Y que necesitamos la seguridad. Es la necesidad más grande y evidente en relación con el testimonio. Miren lo que dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12. El apóstol Pablo dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Aquí encuentra el apóstol Pablo su seguridad, porque yo sé en quién he creído. Esto es seguridad. No me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Así que la seguridad es la necesidad más grande y evidente en relación con el testimonio. Hoy en día tenemos cristianos que no saben si son cristianos, o no saben si son hijos de Dios, o no saben si son salvos, o no saben si el Espíritu Santo está obrando en sus vidas. Gente sin identidad, sobre todo en la sociedad en la que vivimos, que carece de identidad. El cristiano tiene que tener una seguridad clara de lo que es. Y esta seguridad solo viene por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos da esta seguridad. Ese es el sello, la seguridad de que somos hijos de Dios. Ahora, la siguiente manifestación del derramamiento del Espíritu Santo con la que voy a hablar, esta manifestación, estamos hablando de las manifestaciones internas de la que quiero hablar hoy, es el elemento del gozo y la alegría. Escuchen, voy a hablar acerca del elemento del gozo y de la alegría. Esto es algo que puede reconocerse a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y yo quiero que usted hoy, también dijimos que estamos hablando de estas evidencias para examinarnos a nosotros mismos si el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Son evidencias que nos pueden decir si el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y una evidencia es gozo y alegría. Vuelvo a repetir, gozo y alegría. En medio de una sociedad que la mayoría de personas padecen de ansiedad. En medio de una sociedad que la mayoría de personas padecen de depresión, sufren de ansiedad, sufren de depresión, sufren de temores, sufren de miedos. El Espíritu Santo, cuando obra en sus hijos, encontramos en todo el Nuevo Testamento y sobre todo en el libro de Hechos, encontramos esta maravillosa gracia del gozo y alegría sobre los hijos del Señor. Y solo viene por el Espíritu Santo. Así que te examinas hoy y dices, ¿hay gozo y alegría en mi corazón? Porque si hay, el Espíritu está obrando en mi vida. Si no hay, voy a examinarme. Ahora, también recuerden que dijimos que no todos los casos son iguales y que Dios trabaja de forma diferente en todos nosotros. Pero son evidencias para que nosotros podamos examinarla. Esto es algo que puede reconocerse a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Miren lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 46.
y perseveraban. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Qué hacían? Comían juntos. ¿Con qué cosa? Con alegría y con sencillez de corazón. Ahí lo tenemos. O sea, uno de los resultados del derramamiento del Espíritu Santo es que aquella gente, aquella iglesia que estaba naciendo, aquella iglesia que había nacido en el día de Pentecostés, 120 reunidos, luego Pedro predica y aceptan 3,000 personas. No dice la Biblia ni sus nombres, ni dice la Biblia si eran gente importante o gente sencilla o gente común. No habla la Biblia de eso. La Biblia lo que dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que el gozo y la alegría era una característica, era una evidencia, era una prueba de que el Espíritu Santo estaba obrando en esa iglesia. Ahí lo tenemos, aquella iglesia que estaba naciendo en el día de Pentecostés, aquellos 3,000 que se les habían añadido, gente común y corriente, no sabemos sus nombres, pero sí sabemos que estaban llenos de ese mismo espíritu de alegría y de regocijo. Ahora, cuando tú lees el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta, y lo maravilloso de esto es que si observamos bien las expresiones del Nuevo Testamento, pareciese que esto es algo que se esperaba de la iglesia. Escuche esto. Lo maravilloso para mí es observar la forma en que se expresan estas cosas, como si fuera lo más corriente, algo que cabe esperarse de la iglesia. O sea, todas las cartas están escritas cuando hablan de este tema, como que sí se esperaba de ellos que fueran una iglesia gozosa. Se esperaba de ellos que fueran creyentes gozosos. Se esperaba que fueran creyentes que se regocijaban en el Señor. Era algo que se daba por hecho. No era algo en lo que había ninguna duda. Mire lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses en el capítulo 1, el versículo 5 y 6. Hablando a los hermanos de Tesalónica. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y mire lo que dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. O sea, recibieron la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Cuando aquellas personas en Tesalónica se hicieron cristianos, tuvieron que soportar la más terrible persecución por parte de sus parientes y amigos, así como de la sociedad en general. No obstante, a pesar de la persecución, se nos dice que juntamente con tanta aflicción tenían este gran gozo en el Espíritu Santo. Una de las cosas que me marcó más a mí cuando yo acepté al Señor, yo creo que acepté al Señor en una iglesia que estaba viviendo un tiempo de avivamiento. Una de las cosas que más me encantó era el gozo que había en la iglesia. Era el regocijo que había en la iglesia. Yo les he dicho algunas veces que cuando entré a esta congregación, yo empecé a admirar a varias personas de esta congregación. Las admiraba por su forma de orar, por su forma de congregarse, por su testimonio, por su forma de predicar. Yo venía nuevo y para mí era espectacular ver cosas en esta gente. Y había un chico joven, que tenía unos 21 años quizás. Era un profesor ya de educación cristiana en un colegio. Y era un colegio católico. Y este chico se había hecho evangélico. Y sus padres lo habían echado de su casa. Tenía 21 años. Era un profesor, como dije, de educación cristiana en un colegio católico. Y sus padres
lo habían echado de su casa porque se había hecho evangélico. Y este chico estaba en la iglesia cuando yo llegué a la iglesia que yo acepté. Y tocaba el teclado. Y era un chaval que adoraba al Señor con todo su corazón. A mí me encantaba verle adorar al Señor con aquel gozo, con aquella alegría que adoraba al Señor. Y cuando empecé a conocerlo y hablé con él y me daba cuenta que vivía en una iglesia, en una aula de atrás, porque su familia lo había echado de su casa, una familia de clase media, muy conocida en el pueblo, muy católicos, lo habían echado de su casa por ser cristiano evangélico. Pero lo mirabas en la iglesia, adorando con un gozo y con una alegría, y tú pensabas, pero este chico lo han echado de su casa. Y él decía, no pasa nada, prefiero vivir aquí. Tenía 21 años. 21 años tenía. Y esto es algo que se supone, la Biblia lo da por hecho, que todo creyente verdadero, toda persona que el Espíritu Santo obra en su vida, aún en medio de gran tribulación, tiene gozo, tiene alegría. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. Y yo así miraba a ese chico. Su familia no le quería, encima era una familia grande y ninguno de su familia le quería. Pero él tenía gozo del Espíritu Santo en medio de sus grandes tribulaciones que tenía. Miren lo que el apóstol Pablo les recuerda a los hermanos porque esto lo dice a los hermanos de Tesalónica. Se daba por hecho que ellos habían recibido la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. Pero luego a los romanos también les escribe Pablo acerca de esto. Y miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y dice, y nos gloriamos. Nos gloriamos nos regocijamos. Nos alegramos con gozo glorioso. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué cosa? En las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La consecuencia inevitable del conocimiento y la seguridad del amor que Dios nos tiene es una plenitud de gozo. Es una plenitud de gran gozo. Vuelvo a repetir esto porque parece que no lo entendieron. La consecuencia inevitable del conocimiento y la seguridad del amor que Dios nos tiene es una plenitud de gran gozo. ¿Sabe por qué la gente en el mundo está triste muchas veces o tiene situaciones de que se quitan la vida, de estrés, de depresiones profundas? Por falta de seguridad de amor. Por falta de seguridad. Pero los cristianos que han experimentado el amor de Dios tienen que tener una vida llena de gozo del Espíritu Santo. Eso es lo que se espera. Eso es lo que la Biblia da por sentado. Lo puede ver en cada una de las cartas. Lo puede ver en el libro de Hechos. Se espera que los cristianos que han sido llenos del Espíritu Santo sean gente gozosas.
Mira lo que dice Primera de Pedro. He leído Tesalonicenses, he leído Romanos. Ahora lo que Pedro dice acerca de esto. Primera de Pedro 3:8. Aquí Pedro está escribiendo no a una iglesia cerca, sino a hermanos lejanos. Y Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los cual vosotros alegráis, ¿vale? En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Y luego dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y me encanta este pasaje. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto se esperaba de los creyentes. Gente que se alegraba con gozo inefable y glorioso. El gozo inefable es un gozo inexplicable. Es un gozo que no se puede explicar. No hay forma de explicar este tipo de gozo. Pero él dice gozo inefable y glorioso. Este gozo es un adelanto del gozo que vamos a tener en el cielo. Es un gozo inefable y glorioso. Un gozo que no se puede explicar. Ahora pregúntese usted. Es importante, recuerde que estamos hablando de evidencias. Evidencias. Estamos hablando de marcas. Pregúntese, ¿vivo yo este gozo? Lo experimento, gozo inefable y glorioso, porque es una marca de que el Espíritu Santo está trabajando en mi vida. Esto se esperaba de todos los creyentes. Gozo inefable y glorioso. Jesucristo habló de este gozo que tenía que venir con el Espíritu Santo. Mire lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas, dice Jesús, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es importante entender que una iglesia, que una persona a la cual el Espíritu Santo se ha derramado y tiene esta seguridad de la salvación, no tiene otra opción que ser una persona que viva en el gozo del Señor. Miren lo que dice San Juan 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. No eran ríos de agua muerta.
Eran ríos de agua viva. Y dice, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. El Espíritu Santo trae ríos de agua viva sobre los creyentes. Trae un gozo inefable y glorioso. Así debemos de ser los cristianos. Así debemos de ser. Así fue la iglesia primitiva. Así era. Así debemos de ser los cristianos. El mensaje del Evangelio es que el Hijo de Dios vino a este mundo para liberarnos. Se trata de una salvación. Se trata de una salvación grande. Mire, los que nos gusta el fútbol, yo recuerdo cuando fui por primera vez al Camp Nou. Fue en los mejores tiempos del Barcelona en toda la historia. Estaba Leo Messi. Y recuerdo que fue un partido contra la Real Sociedad, que era el año de la manito. Los que entienden fútbol, ¿vale? El año de la manito, el año que el Barcelona le metía 5 goles a todos, hasta el Real Madrid. Ese año yo fui al Camp Nou y jugó el Barcelona contra la Real Sociedad y metieron 5 goles, 3 de los cuales metió Leo Messi. Y yo estaba ahí y a mí me gusta el Barça y fui porque un hermano me invitó, ¿vale? No, yo no lo pagué. Fue porque un hermano me invitó. Y cuando metían los goles, la gente se ponía de pie, 98,000 personas, a hacer Messi, Messi, 98,000 personas. Y yo estaba sentado. Y yo pensaba, la gente va a pensar que yo soy del Madrid. Pero yo era del Barça, pero no me paraba a hacer Messi, Messi. Y la pregunta es, para los que ven el fútbol o los que ven que va la gente que va a un estadio, ¿ves con la alegría que la gente va? ¿Ves cómo gritan los goles? ¿Ves cuánto se sacrifican para ir? ¿Ves cuánto hay que pagar al año para estar en una cancha de fútbol para ir? ¿Ves la pasta que gasta? ¿Ves cómo va la gente a gritar y a saltar y a pelearse si es necesario por los ellos? Pues Cristo, a nosotros los creyentes, nos libertó del pecado y de la muerte. Nos libertó, nos hizo nueva criatura, nos salvó, su sangre nos limpió de nuestros pecados. Y lo que se espera de los que han sido lavados es que tengan gozo a la hora de adorar a su Señor. Eso se espera. Se espera que reconozcan esta gran salvación. Mire, yo escuché los testimonios que todos estos días han estado dando nuestros hermanos. He escuchado cada testimonio de lo que han estado dando los hombres. Estamos ahora en el WhatsApp de hombres dando testimonio. Cuando ven los testimonios de cada uno de ellos, dice, gloria a Dios. Gloria a Dios, gente que ha sido liberada de adicciones. Gente que ha sido liberada, que Dios la ha sacado de las cárceles, que Dios la ha sacado de las drogas. Gente que Dios la ha transformado. Gloria al Señor. Pero cuando reconocemos esta gran salvación, no queda otra opción que vivir una vida de gozo y de alegría, sabiendo que hemos sido liberados del pecado. Liberados del pecado. Él es el Salvador que nos libra de la culpa y del poder y la contaminación del pecado. Y ningún hombre que se da cuenta de esto puede quedarse sin regocijarse. Ninguna persona, ningún ser humano que es consciente de lo que Cristo ha hecho por él, puede vivir amargado. Escuchen lo que lo vuelvo a repetir. Ningún ser humano que es consciente de lo que Cristo ha hecho por él, ninguna persona que ha experimentado la vida nueva, ninguna persona que ha experimentado el poder del Espíritu Santo testificando de su amor en su vida, ningún creyente puede vivir infeliz y amargado. No puede, es imposible. No hay esta mezcla, eso es imposible. No lo puedes hacer. Es imposible. Y se daba por hecho que los creyentes que habían experimentado esta gran salvación, que habían recibido al Espíritu Santo, vivieran gozosos, aún
en medio de tribulaciones, aún en medio de dificultades, aún en medio de enfermedades y tribulaciones. ¿Se acuerdan de Pablo y Sila? Pablo y Sila en medio de la cárcel, ¿qué hicieron? ¿Llorar? ¿Lloraron Pablo y Sila en la cárcel? No, no lloraban en la cárcel. Cantaban, adorando al Señor en medio de la cárcel. Porque es algo que se espera de una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan. Antes el apóstol Pablo en Filipenses 4:4, hablando de lo mismo, dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Porque siempre hay una certidumbre de que somos salvos. Porque siempre hay una certidumbre de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Regocijaos en el Señor siempre. No cuando todo está bien. Porque entonces tu regocijo sería de la condición en la que estás. Pero este regocijo es un regocijo que viene del Espíritu Santo. Del entendimiento de que somos salvos. No es un regocijo por si tengo trabajo o no, por si estoy sano o no, por si estoy mal con mi pareja o no, por si estoy mal con mis hijos o no. No viene de esto, viene del Espíritu, viene del entendimiento de que yo soy salvo, que Cristo mora en mí, que el Espíritu Santo está haciendo una obra gloriosa en mi vida. Ahora, si yo no tengo este testimonio, entonces tengo que examinarme si verdaderamente el Espíritu Santo está obrando en mi vida, se está derramando sobre mí. Primera de Juan 5:19. Me encanta lo que Juan dice aquí. Y sabemos, ¿cuántos saben? Sabemos que somos de Dios. Canta. No hay duda. Sabemos que somos de Dios. ¿Tú sabes? ¿Lo sabes? Hay evidencias. El Espíritu Santo te da este testimonio. ¿No tienes ninguna duda? Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos, otra vez, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué cosa? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Me encanta, sabemos. El Espíritu Santo. Mira, no quiero entrar en polémica, pero si alguno piensa, es que la salvación se pierde o no se pierde. Yo creo que hay gente que está segura que es salvo. Yo creo que hay gente que está segura que es salvo. No por vanagloria, no por cuestiones doctrinales, sino porque el Espíritu Santo ha venido a su vida a dar testimonio de que eres hijo. Y cuando Juan dice, y sabemos, somos de Dios. Yo no tengo ninguna duda, somos de Dios, dice Juan. No hay ninguna duda. No hay duda, no tienes que pensar, ¿seré salvo o no seré salvo?
¿Estará obrando el Señor o mío? Hay evidencias claras que te van a dar este testimonio. Y sabemos que somos de Dios. Los cristianos, esto era algo que se esperaba de los cristianos. Los cristianos no deben ser simplemente personas con aguante. Escucha esto que digo. Los cristianos no deben ser simplemente personas con aguante, pero desdichadas, infelices y resignadas, que van obligadas, por así decirlo, a la iglesia. Así no deben de ser los cristianos. Repito, los cristianos no deben ser simplemente personas con aguante, pero desdichadas, infelices y resignadas, que van obligadas, por así decirlo, a la casa de Dios. Qué completa negación de todo el Nuevo Testamento es esa sugerencia de que un culto cada domingo resulta suficiente. Esta es una negación del Nuevo Testamento, es una negación de las Escrituras, que un culto cada domingo resulta suficiente. Y si puede ser temprano, mejor. Y si puede ser más corto, mejor. Para luego ir y disfrutar la tarde viendo Netflix, o con los amigos, o con los niños en el parque, para ir a disfrutar la tarde. Qué completa negación de lo que la Biblia enseña. Los cristianos, ¿saben cuál era su prioridad? Reunirse, gozarse en la presencia del Señor. Esa era su prioridad. Pero hoy en día la iglesia del Señor tenemos como por costumbre que un culto al domingo está bien, un culto a la semana está bien. Y si puede ser más pronto, mejor. Para tener más tiempo. Y congregarse se vuelve una carga. Congregarse no despierta pasión, no despierta deseo, no despierta anhelo. Congregarse se convierte en una carga. Ahora os quedaste calladitos. Porque congregarse se convierte en una carga muchas veces. Pero esta es una negación de lo que la Biblia enseña. Y lo vamos a ver. Es una negación completa de la enseñanza de la Biblia. Se esperaba que los creyentes se regocijaran en el Señor, celebrando que sabían que eran hijos de Dios. Esto tristemente parece ser lo más común entre los cristianos de hoy. Pero lo que sucede cuando el Espíritu Santo se derrama, como leemos en todo el libro de los Hechos, es que estaban juntos. Ellos seguían constantes cada día hablando de estas cosas, cantando juntos, alabando al Señor en mutua compañía. Aquello no era lo primero, aquello era lo primero por encima de todo lo demás. Así fue como el cristianismo conquistó el mundo antiguo, con ese gozo asombroso de los cristianos. Aunque los echaran en la cárcel o los mataran, no les importaba, seguían regocijándose de una manera gloriosa aún en medio de las tribulaciones. Todos deberíamos conocer esto. Todos deberíamos experimentar esto. Todos deberíamos experimentar esto que dice Hechos capítulo 2. Mire lo que dice Hechos 2. Versículo 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día
los que habían de ser salvos. Esto es lo que deseamos, hermanos. Esto es lo que se esperaba de los creyentes. Esto es lo que se espera de nosotros. Os lo digo. Esto es lo que se espera de nosotros. Luego cada uno de ustedes puede hacer lo que desee. Pero es mi responsabilidad decir que una de las marcas y de las evidencias del Espíritu Santo era una iglesia que se gozaba en el Señor. Una iglesia que se gozaba porque sabían que eran salvos. Tenían este conocimiento profundo de la salvación del Señor. Esta es una evidencia muy clara. Todos debemos conocer este tipo de gozo. Y la pregunta es, ¿lo conocemos? ¿Lo conocemos este tipo de gozo? ¿Lo estamos viviendo? ¿Lo estamos experimentando? Estoy desesperado por congregarme. Estoy desesperado por ir a la casa del Señor y adorar a Dios. Estoy desesperado por eso. Bueno, dejamos este punto ahí. No vaya a ser que sea. Ahora me gustaría decir que una de las más grandes confirmaciones de la obra del Espíritu Santo es el deseo de glorificar al Señor Jesucristo. Esta es otra evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Si hay un deseo profundo de glorificar al Señor. Ayer, el domingo pasado, Daniela enseñaba acerca de cómo servir a Dios. Acerca del servicio, de glorificar a Dios con lo que hacemos. Pues esta es una marca, es una evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, en que deseemos glorificar al Señor. Mire lo que dice. El Espíritu Santo ha sido enviado de un modo especial, no para glorificarse a sí mismo, sino para glorificar al Señor Jesucristo. En San Juan, en el capítulo 15, San Juan 15, cuando el Señor está hablando acerca del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo ha sido enviado de un modo especial, no para glorificarse a sí mismo, sino para glorificar al Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando leemos Hechos, descubrimos que eso era lo que ocurría siempre. Cuando el Espíritu Santo venía, siempre había un deseo profundo en la iglesia de glorificar al Señor Jesús. O sea, la primera evidencia de que cuando el Espíritu Santo se derramó en Hechos 2, fue que ellos desearon glorificar al Señor. Deseaban hablar del Señor. Deseaban testificar del Señor. Miren lo que dice Hechos 2:11. Hechos 2:11 dice: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando el Espíritu Santo se derramó en Hechos 2, ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Y todas las lenguas que hablaron eran idiomas. Y lo primero que hicieron era hablar las maravillas de Dios. Esta es una señal importante de una iglesia que está en avivamiento. Esta es una señal importante de una persona que tiene a Cristo en su vida, que tiene esta seguridad, el deseo de glorificar al Señor Jesucristo. Lo hemos leído en Hechos 2, 46 y 47, que tenían un deseo de reunirse para alabar al Señor siempre juntos. Este era un deseo que había en la iglesia. Y por último, el siguiente resultado de una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que tiene luz y entendimiento. El Espíritu Santo trae una certeza absoluta. Mira, ayer estábamos hablando un poquito acerca del ayuno,
Porque en enero queremos empezar 21 días de ayuno y oración. Y estamos hablando acerca del ayuno, ¿vale? De la importancia de por qué queremos ayunar. Y hay gente que puede cuestionar el ayuno. Hay gente que puede cuestionar incluso la necesidad de ayunar. Y puede cuestionar cuándo es necesario y cuándo no hacerlo. O en qué fechas sí, en qué fechas no. La gente puede cuestionarlo. Pero cuando uno ha ayunado y cuando uno ha visto la gloria del Señor, la respuesta de Dios, el poder del ayuno y la oración, cualquiera te lo puede cuestionar, pero tú tienes una seguridad de lo que es. ¿Sabes? Cuando cualquiera lo puede cuestionar, cualquiera que no haya tenido una experiencia distinta, pero cuando la has tenido, no puedes dejar de hablar lo que has visto y lo que has oído. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, hay entendimiento. Por eso yo acabo de decir, Juan dice, sabemos que somos de Dios. No tenemos duda. ¿Quién dio esta certeza? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio esta certeza para decir, sabemos, no hay duda, somos de Dios. Somos de Dios. Así que el siguiente resultado es luz y entendimiento. Gente, y sobre todo, esto es muy importante, hermanos, sobre todo hoy en día, cuando tú escuchas tantas distintas formas de predicación, tantas distintas formas de enseñanza. Cuando tú escuchas a uno, al final si terminas escuchando muchas predicaciones, al final te puedes volver pensar, madre mía, pero yo pensaba que esta persona creía esto y ahora no sé qué cree. Y luego te vas a escuchar a otro y dices, yo pensaba que este creía y no hay seguridad. No hay seguridad. Ahora que abundan las predicaciones, muchas de ellas no hay seguridad. No hay. A veces no sabes a quién oír, porque empiezas a oírlo y te gusta una cosa, pero luego a medida dices, pero esto ya no me gusta. Pero hay una seguridad y un entendimiento que los hijos de Dios en estos últimos tiempos van a tener para no ser engañados. Y esa seguridad y ese entendimiento no vendrá del estudio secular, sino del Espíritu Santo. Esa seguridad vendrá del Espíritu Santo. Ahora, no menosprecio el estudio. No menosprecio el estudio. No menosprecio el que estudiemos, el que escuchemos a gente, el que puedas oír, el que puedas estudiar la palabra de Dios. No. Pero hay una certeza absoluta que solo el Espíritu Santo va a dar. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que deseamos. Porque vendrán tiempos. Mateo dice que si engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Necesitamos hoy más que nunca cristianos seguros de lo que son. Y esta seguridad solo viene del Espíritu Santo. Mire lo que dice San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué hará el Espíritu de verdad? Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu, cuando un hombre ha sido bautizado con el Espíritu Santo, conoce la verdad como nunca antes. Repito esto, cuando un hombre ha sido bautizado con el Espíritu Santo, conoce la verdad como nunca antes. Cuando una persona tiene experiencias con Dios directamente, conoce la verdad como nunca antes. Es el Espíritu el que trae esta seguridad de la verdad, de lo que somos en el Señor. Ahora la pregunta es, ¿quieres conocer la verdad de Cristo? ¿Quieres conocer la verdad cristiana? ¿Quieres conocer la doctrina cristiana? ¿Quieres tener una firme comprensión del propósito glorioso del Señor? ¿Sabes cuál es el camino?
El bautismo con el Espíritu Santo es el camino. Este es el camino. El Espíritu Santo es el camino para tener una comprensión clara de la doctrina de Cristo, de Dios. Cristo dijo, el Espíritu va a dar testimonio de mí. Así que, hermanos, necesitamos una iglesia que tiene una relación clara con el Espíritu Santo. Y termino leyendo esto. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios 13, 2, 7 al 13. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué cosa? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es lo que necesitamos. Las palabras que enseña el Espíritu. Porque hoy en día podemos escuchar muchas palabras enseñadas por sabiduría humana. Pero necesitamos las palabras que enseña el Espíritu. Porque esas es las que nos van a dar seguridad de lo que verdaderamente somos. No hay otra forma, hermanos. Así que yo quiero que pienses. Evidencias internas estamos hablando. Evidencias internas. Y termino ya diciendo esto. El temor de Dios en mi vida es una evidencia interna de que el Espíritu Santo se ha derramado sobre mí. ¿Andas en el temor de Dios? Esta es una evidencia. Segunda evidencia, dijimos, la certeza y la seguridad absoluta de que el amor de Dios se ha derramado en nosotros. No hay ninguna duda, sabemos que somos de Dios. Tercera evidencia, gozo y alegría. Hay gozo y alegría en mi vida a pesar de cualquier circunstancia. Hay. Cuarta evidencia, el deseo profundo de glorificar al Señor. Hay un deseo en mi vida profundo de glorificar a Dios con todo lo que hago. En cualquier momento, glorificar a Dios. Y quinta evidencia, el conocimiento, la certeza absoluta de la verdad misma. Y sobre todo esta verdad, el Espíritu Santo da testimonio que yo soy un hijo de Dios, que yo soy salvo. Esta verdad absoluta, estas cosas son evidencias internas. Estas cosas nadie las puede juzgar que están pasando en tu vida. Las juzgas tú, las sabes tú si están pasando en tu vida. La sabes tú si hay un deseo profundo de adorar al Señor, de congregarte. La sabes tú. No lo sabe nadie.
Estas evidencias son para que nosotros nos podamos examinar a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios. Luego vamos a empezar a hablar de las evidencias externas, la que la gente puede ver, la que todos los demás van a ver. Pero estamos hablando de las cosas que solo tú y yo sabemos si están sucediendo en nuestros corazones.